decir que ya algunos lo han hecho, que no es tan complicado, es fácil de entender para todo el mundo. Es un curso muy a la mano y muy preciso, muy concreto. No necesita uno saber mucha cosa para entender de Biblia. Es algo que sirve para todo el mundo. Entonces me permito en primer lugar agradecerles a todas las personas que desde tantas partes del mundo se conectan, se han conectado, están pendientes de seguir esta transmisión, de luego revisar y unirse a este canal, a este medio para poder acceder a esta información, y a ustedes sobre todo que les inquieta conocer más de la Biblia. Siempre. Lo lindo de la palabra de Dios es que uno nunca se acaba, nunca termina de aprender, no se acaba nunca. Y así usted repase los mismos temas, siempre va a encontrar algo sabroso, algo novedoso y algo nuevo para la vida. Entonces, vamos a partir de unas preguntas. Ustedes traten de ir copiando. Cuando yo haga una pregunta, ustedes la copian, no me la hacen, sino que la copian y ya. Como es un curso o una especie de conferencia, pues ustedes saben que no se pregunta, puede ser después del tema, en fin, van los que vayan chateando por allí, por este medio, nos vayan escribiendo también sus comentarios y sus preguntas, pues las vamos a responder, y también ustedes, si las tienen, las pueden hacer por este medio cuando nos reunamos antesito de empezar la transmisión, o ya nos la pueden hacer también por el medio virtual de YouTube. Bueno, empecemos. Entonces, para las personas que no me conocen, soy el padre Orlando de Jesús Toro Valencia, de Roldanillo Valle, que en este momento está como párroco enviado por la Iglesia Católica a esta comunidad de Bolívar, del municipio de Bolívar, Valle del Cauca. Queremos que nuestro municipio sea conocido y que, bueno, muchas personas puedan también encontrarse con esta alegría de saber que somos Iglesia Católica en todo el mundo. Desde cualquier parte del mundo tenemos el medio para encontrarnos. Está dirigido este video para personas hispanohablantes, pero también está para aquellos que quieran aprender español, pues también lo pueden aprovechar a través del lenguaje bíblico. Entonces, iniciamos dándole gracias a Dios. El tema de hoy es introducción a la Biblia e inspiración bíblica. Introducción a la Biblia e inspiración bíblica. Cuando dé una pausa, bien sea para tomar yo agüita o para ustedes copiar. Introducción a la Biblia e inspiración bíblica. Es como un primer tema. Recuerden que son cinco miércoles de este mes de septiembre del año 2020, entonces pues allí está. Para las personas también que no me conocen, pues además de ser sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, si lo podemos también decir, de rito romano, entonces decirles que también he hecho una licenciatura en filosofía y en ciencias religiosas, y entonces me gusta la docencia, me gusta enseñar, y bueno, aprovechamos para que en este espacio podamos aprender y compartir mucho. Entonces, cuaderno a la mano y vamos con las preguntas. El método es muy sencillo, es simplemente preguntamos y respondemos. Cuando uno va a estudiar la Biblia, ¿qué hace? Primero, ¿qué es un curso? Un curso bíblico. Un curso bíblico es
un espacio para nosotros aprender de Biblia. ¿Ya? Voy a aprender. ¿Por qué voy a aprender? Porque no me las sé todas. Si yo hago un curso, me tocó prepararlo. Me toca preparar unos temas y aprendo lo que se me ha olvidado, repaso lo que ya sabía, pero uno siempre aprende. Tenemos que aprender. Ah, viene. ¿Quién nos enseña de Biblia? ¿De quién debemos aprender? De la iglesia. ¿Quién es madre y maestra? Hay un documento de la iglesia, Mater et Magistra, madre y maestra. La iglesia es madre y maestra. Recuerden, y lo vamos a ver en todo este recorrido de estos cinco temas. ¿Quién me enseña a mí la Biblia? ¿Quién me la puede enseñar? ¿Quién me enseña la Biblia? La iglesia. Toda persona puede enseñar Biblia. ¿Verdadero o falso? Los que tengan conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo adquiere uno el conocimiento? Porque otro se lo enseña. Nadie, dice el dicho, nadie nació aprendido. ¿Por qué sabemos lo que sabemos? Porque otro nos lo enseñó. ¿Y cuál es el problema cuando otro nos enseña? Que sepa o que no sepa. ¿Quién nos enseñó? ¿Qué método utilizó? ¿Quién nos enseñó a nosotros a caminar? ¿Ustedes han hecho el ejercicio? ¿Mamá o papá? Los dos enseñan muy distinto. El papá le enseña a uno a caminar dejándolo caer. Y la mamá le enseña a uno cogiéndolo de las manitos, de los sobacos, de la cintura. ¿Sí? O con un caminador, porque la mamá le alcahuetea más a uno. Entonces, el problema en la enseñanza es quién le enseña a uno, cómo le enseña. Entonces, en la Biblia viene el tema que más me gusta a mí cuando vamos a estudiar la Biblia. ¿Quién me puede enseñar la Biblia? Padre, solamente puede enseñar la Biblia quien escribió la Biblia. Esa es la introducción a la Biblia. No les voy a decir todavía cuántos libros tiene la Biblia ni cómo se busca en la Biblia. La mayoría de gente lo sabe y si no lo va a saber en el transcurso de estos días. Pero la pregunta más importante cuando uno va a hacer un curso bíblico es: ¿quién me enseña? Cuando yo voy a una conferencia de algo, de cualquier tema en la vida, yo voy a esa conferencia porque el que me enseña es un maestro del tema, el tema que sea. El maestro sabe y me enseña. Y entonces, cuando vamos a hablar de Biblia, el maestro de la Biblia es el que escribió la Biblia. Estamos muy perdidos últimamente, estamos muy embolatados. Nosotros hoy colocamos maestros modernos para muchas cosas, pero resulta que la Biblia solamente nos la puede enseñar un maestro que tenga más o menos, escuchen, más o menos debe tener 3500 años. ¿Sí? ¿Por qué razón? Otra pregunta. ¿Cuándo se empezó a escribir la Biblia? Los hechos de la Biblia empezaron más o menos unos 3500 años atrás. Y hace más o menos 3000 años se empezó a escribir la Biblia. La Biblia se empezó a escribir hace más o menos 3000 años. Entonces, ¿quién enseña? El que escribió. El que escribió. Miren,
hoy en día hay una crítica muy dura a los críticos. Ustedes por acá no se ve mucho eso. Los críticos literarios, los curadores de los cuadros. Hoy hay una cosa que se llama el arte abstracto o arte contemporáneo. Si uno se va a preguntar quién explica el arte contemporáneo, solamente lo puede explicar el que pintó el cuadro o el que hizo la escultura. Y entonces llega la gente a los museos y se para como mucha cosa. Aquí yo veo, en esta mancha, veo una cigüeña, veo a dos hombres, ¿sí?, cargando un tiburón. Bueno, le preguntan al que pintó la obra, ¿eso fue lo que usted quiso decir? Cuando el pintor es malo, entonces da una respuesta boba, que dice, lo dejé a la libre interpretación. Es para que el espectador se identifique con la obra. ¿Qué quiere decir eso? Que no hizo nada. Ustedes han hecho el juego de las nubes. El juego de las nubes. ¿Qué es el juego de las nubes? De los niños, ya casi nadie lo juega, es muy triste. Se reúnen 2 o 3 niños o un grupo de niños. ¿Qué ve usted ahí en esa nube? Y entonces uno dice, yo veo un avión, yo veo un carro, un barco, una jirafa, y es la misma nube, pero cada persona ve algo distinto. Ah, entonces, ¿quién puede decir realmente lo que hay ahí? El niño que diga, eso es una nube. Los niños aterrizan, es un juego, pero es un juego mental, simplemente para uno entretenerse. Pero ¿qué es lo que hay ahí? Una nube. Voy a decir algo, aprovecho este curso porque, no sé, acá en Colombia se ve mucho, pero en otras partes creo que también, porque me ha pasado estos días, ¿no? Por ejemplo, una mancha en la pared, una foto de una llama, no de un animal, sino de una llama de una vela. Se toma una foto, se forma una sombra o una mancha o una figura, ¿ya? Unas líneas determinadas, y que ve uno ahí, lo que quiera ver el espectador. Usted no ve al Señor crucificado ahí, no, pues yo veo una llama de una vela. Entonces, vemos, claro, lo que queremos ver, pero no vemos realmente al que está. ¿Dónde está Jesús? Para un católico, en el sagrario, vivo, presente y real, está en la hostia consagrada. Vivo, presente y real, en la hostia consagrada. No más. ¿Dónde está Jesús? Ah, en su palabra. Vamos a ver. Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es Jesús. Cuando uno dice voy a estudiar la palabra de Dios, es otra cosa muy distinta. Voy a estudiar la Biblia. La Biblia es un libro. Voy a estudiar la palabra de Dios. Ya es algo más profundo. Voy a estudiar acerca de Jesucristo, que me habla en la palabra escrita, pero que también me habla a través de la iglesia. Entonces, vamos respondiendo preguntas. ¿Cuánto hace que se escribió la Biblia? Más o menos 3500 años empezaron a darse los relatos bíblicos que llamamos históricos, que empiezan con el capítulo 12 del Génesis. No olviden, ¿cuándo empiezan los capítulos históricos o los relatos históricos? Es decir, las cosas que sucedieron empiezan capítulo 12 del Génesis. Del capítulo 11 hacia atrás se llaman relatos prehistóricos. ¿Qué quiere decir eso? Padre,
Adán y Eva existieron. ¿Cuál es la respuesta? Me estoy adelantando. Padre, Adán y Eva existieron y la respuesta es más mala la respuesta. Porque la respuesta es sí y no. Ah, Padre, Adán y Eva existieron, sí y no. Caín y Abel existieron, sí y no. Dios creó el mundo en 7 días, sí y no. Ay, Padre, ¿cómo es? No. Pues lo voy a dejar ahí porque para que sigan viniendo al curso, pues después les explico eso. Entonces, ya después les explicaré. Eso, me gusta que entren en duda, me gusta que tengan dudas porque recuerden, las dudas son para aclararlas. No les acepto a ningún católico, a ningún creyente que tenga dudas para salirse de la iglesia. No. Dudas, Padre, tengo dudas para aclararlas. Por eso les voy a dejar las dudas. Porque la duda es para que la aclaren. Porque el Padre dijo que sí y no. Eso es una respuesta tonta, porque no hay sí y no. O sí o no. Pero la respuesta es boba porque está mal formulada la pregunta. Entonces, ahí les voy dejando unas ideitas. Entonces, se dice que el primer relato de la Biblia escrito fue alrededor del año 1000 antes de Cristo. El primer texto escrito fue alrededor del año 1000. ¿Quién vivía en el año 1000 antes de Cristo? Que haya escrito el primer relato bíblico. Ah, Padre, en el año 1000 antes de Cristo existía el reino, o empezó a existir el reino de Israel. El reino. Los judíos se reúnen como un solo pueblo y empiezan a formar ya como tal el reino. Empezó la época de los reyes, el reino de Israel. Y entonces, ¿quién fue el primer rey de Israel? El primer rey de Israel fue el rey Saúl. Bueno, muy bien. Miren, estos son datos, este es un curso para que lo vayamos entendiendo todos y vayamos llegando a la respuesta final. Entonces, si en el año 1000 se empezó a escribir la Biblia, más o menos, ¿cuándo terminó de escribirse la Biblia? En el año 100 después de Cristo. En el año 100 después de Cristo se terminó de leer, de escribir la Biblia. Entonces, ¿cuántos años se demoraron para escribir la Biblia? 1000 antes de Cristo. Y se terminó hasta en el 100 después de Cristo. ¿Cuántos años se terminó? ¿Se demoró? 1100 años. Más o menos, no podemos decir, Padre, se equivocó. Sí, me equivoqué, porque no. Padre, es que fueron 1113 años, 29 días y 3 horas. No, es una mentira. Ya, eso es una mentira. Pues, nadie sabe una fecha exacta. Alrededor del año 1000 y alrededor del año 100 se terminó de escribir la Biblia. Entonces, ¿se demoró cuánto? 1100 años para escribirse. Para escribirse. Pero los relatos bíblicos empezaron a transmitirse. ¿Cómo se transmitía antes? De modo oral, no escrito. La escritura era un privilegio. La escritura era un privilegio.
saber escribir. Estoy hablando hasta hace nada más y nada menos 50 años. Hasta el siglo pasado, saber escribir era un privilegio. Era un privilegio. El que sabía escribir era una persona que tenía o plata, posición social o el oficio como tal. Pero el nivel de analfabetismo era grandísimo, muy grande, hasta hace 50 años, nada más. Hasta 1970, el nivel de analfabetismo en el mundo, todavía hoy en día, pero estoy hablando del nivel, no llegaba ni al 50%. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Miren, si ustedes logran entender esto, la Biblia se escribió, se puso por escrito en un tiempo de ¿cuántos años? 1100 años. 1100 años. Ya les voy a decir. ¿Por qué le digo hasta 3500? Porque al 3500, no, pero estoy hablando de 3500 desde ahora. Es decir, 1500 años antes de Cristo. Más o menos en el año 1500 antes de Cristo apareció Abraham o el ambiente de Abraham, que empezaron a transmitir relatos bíblicos. Todavía no les digo mucho, pero con esta idea me van a entender. Y es, en la Biblia hay relatos tomados de otros pueblos que se volvieron luego relatos judíos, relatos del pueblo hebreo. Por ejemplo, si vamos a ver quién dijo las parábolas de Jesús. ¿Quién dijo las parábolas de Jesús? Pues Jesús. Dijo las parábolas de Jesús, pues las dijo Jesús. Entonces, Jesús, ¿a qué pueblo pertenecía? Y entonces ahorita las parábolas de Jesús ¿son qué? Son cristianas. Le pertenecen a la fe católica, a la iglesia. Miren, ¿y la iglesia en qué países está? En todo el mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Unas parábolas que entendían los judíos se transmitieron a todo el género humano, a todos los países, a toda la tierra, y cualquier persona de hoy en día entiende las parábolas de Jesús. La parábola del sembrador, ¿quién no la entiende? Porque está explicada en la Biblia, que no la entiende porque no. Jesús mismo la explicó. Entonces, una parábola que es de origen judío, ya la entiende todo cristiano. Lo mismo pasaba cuando se empezó a transmitir los relatos de la Biblia. Los que pertenecían al pueblo de Yahvé, al pueblo de Dios, los que pertenecían a los descendientes de Abraham, fueron tomando relatos de otros pueblos y los fueron volviendo historias con un sentido judío o hebreo, como querramos llamarlo. Luego, entonces, esos relatos ya formaron parte escrita. Primero fue oral y luego fue escrita. Entonces, ¿qué quiero decirles? La Biblia oralmente, de manera oral, se empezó más o menos a transmitir hace unos 3500 años, es decir, unos 1500 años antes de Cristo. Pero de manera escrita, la Biblia es muy precisa. Se escribió 1000 años antes de Cristo
hasta 100 años después de Cristo. Entonces, ¿a dónde quiere llegar, Padre? Quiero llegar a algo muy importante, y es, para entender la Biblia, para hacer un curso bíblico, usted tiene que meterse, comprender, conocer el ambiente que se desarrolló entre esos años 1000 antes de Cristo a 100 después de Cristo. ¿Me he hecho entender? Creo que sí. Allá voy, ahorita sí. Padre, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Es un libro. Porque fue diseñado para ser un libro. Primero en rollos y luego en libro. Como libro. La Biblia se empezó a escribir como libro, en folios que luego se fueron compilando hasta formar un libro. Bueno, entonces, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Padre, la Biblia judía tiene 46 o 39 libros, la Biblia ortodoxa tiene 76 libros, la Biblia protestante tiene 66 libros, la Biblia católica tiene 73 libros. ¿Cómo así? Si la Biblia es la Biblia, ¿por qué entonces la dividimos mínimo en 4 clases de Biblias? Padre, no me enrede. La Biblia es la Biblia, y si es Biblia, solamente puede ser un número. ¿Los judíos tienen Biblia? No, apenas son 5 libros. ¿Tienen Biblia? No tienen Biblia, Padre, solo tienen Antiguo Testamento. Unos tienen 46, luego ya como tal los hebreos definieron que tenía 39, ya, los judíos, 39. ¿Tienen Biblia? No. ¿Tienen Antiguo Testamento? No es la Biblia. ¿Los protestantes tienen Biblia? ¿Qué hicieron? Cogieron la Biblia católica y le quitaron. Entonces tampoco tienen Biblia. Ya. Van 2. ¿Quiénes quedan? Los ortodoxos y los católicos fieles al Papa, fieles a la Iglesia. ¿Cuándo se dividieron los ortodoxos? ¿En qué año? Anoten esas fechas, porque son importantísimas. Son fechas que se tienen que aprender. ¿Cuándo se dividieron los protestantes? ¿Cuándo empezaron a dividir? En 1517. Luego, los ortodoxos. Les coloqué 4 ejemplos. Los judíos tienen tantos libros, los ortodoxos tantos libros, los protestantes tantos libros, los católicos tantos libros. Ya les quité dos números. El de los judíos porque no tienen Biblia, sino solo Antiguo Testamento, y los protestantes porque no tienen, porque tomaron la Biblia católica y le quitaron libros. Entonces, vienen los ortodoxos, que tienen 76, y vienen los católicos romanos, la Iglesia Católica, que tiene 73. ¿Cuándo se dividieron los ortodoxos? ¿En qué año? En el 1054. Y ahorita vengo a decirles, ¿cuándo se dijo que la Biblia tiene 73 libros? Les voy a adelantar, me estoy adelantando.
pero es para que ustedes después en las otras charlas conecten conmigo. Entonces, en el 382, en el 382 se define que la Biblia tiene 73 libros. Entonces, ¿qué Biblia debo tener? Debo tener una Biblia que tenga 73 libros. Si no tiene 73 libros, esa Biblia es mocha o aumentada. ¿Sí me hago entender? Padre, ¿esa Biblia es mala? No. Simplemente haga de cuenta que usted es un cuerpo y le falta una mano. ¿Qué es mejor? ¿Tener el cuerpo completo o que le falte algo, una parte del cuerpo? Tenerlo completo. Cuando las que son mamás, cuando el niño va a nacer, ¿qué es lo primero que miran? Que sea feito. Acá en Colombia decimos así: Padre, le pido a Dios que así salga feo como el papá, que esté completo. No me importa que sea feo como el papá, solamente me importa que salga completico. Y mejor que salga como el papá, porque si no sale como el papá, hay problemas en la casa. Entre más se parezca al papá, más tranquilos estamos. Si el niño no se parece al papá, nos fregamos todos. Padre, pero así sea igual de feo al papá, que esté completo. ¿Me hice entender? Hay 4 números, 5 como tal. 4 números, bien sean 46 o 39, cánones o libros judíos. 66 libros protestantes, que en realidad, miento, los primeros protestantes, voy a dar una aclaración, aceptaban los 73 libros durante los primeros siglos del protestantismo. Luego, en el siglo XIX, las sociedades bíblicas unidas son las que le quitan los 7 libros. Bueno, eso lo voy a explicar luego, ¿vale? Por ahorita todavía no, se lo voy a explicar. Eso. Los primeros protestantes aceptaban los 73 libros que tenemos nosotros. Martín Lutero quiso y quitó pedazos y unas traducciones muy malas, muy pobres, pero eso es otro tema. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Debe tener, Padre, 73. Si no tiene 73 libros, no es. ¿Qué le vamos a hacer? Ahorita viene lo más delicado todavía. ¿Quién dijo que la Biblia era la Biblia? Aquí me voy a colocar el dedo en la llaga. Esto no lo van a encontrar en ningún curso bíblico, así tan sencillo de entender como en este. Yo tengo que promocionar mi curso bíblico porque es mi curso, bueno, pero no es para llenarme de orgullo, sino para que la gente de cualquier nivel de educación logre entender. Miren, ese tema lo explicaré después más a fondo, pero es una introducción. ¿Por qué voy a estudiar la Biblia? Primero, ¿quién me la enseña? Me la tiene que enseñar los que la escribieron. ¿Quiénes la escribieron? A los judíos, Antiguo Testamento, los discípulos de Jesús, Nuevo Testamento, desde el año 0 al año 100. Solamente ellos me pueden enseñar la Biblia. ¿Por qué? Porque solamente el que escribe es el maestro. Solamente el que escribió el texto puede enseñar sobre el texto. ¿Qué entonces estoy haciendo yo? ¿Estoy enseñando de Biblia? No, el padre Orlando no está enseñando de Biblia. Está transmitiendo
Lo que el maestro, lo que el que escribió la Biblia enseñó de Biblia. Ah, ya. La Biblia ya está explicada. La Biblia ya está enseñada. A mí me dicen, abro un paréntesis para que ustedes entiendan a dónde quiero llegar yo. Padre, es que en la Biblia dice que el COVID-19 ya es el fin del mundo. Eso está en la Biblia. Sí, ¿cómo no, moñito? La Biblia, ¿cuándo se terminó de escribir? En el año 100 después de Cristo. Ah, ahí sabían del COVID-19. Ah, siempre hemos tenido epidemias, siempre hemos tenido guerras, siempre hemos tenido terremotos. Ay, padre, terremoto tan duro. ¿Usted cree que es el primer terremoto que hay? ¿Ah? La primera guerra que hay, la primera persecución que hay, el primer fenómeno que hay en el cielo. No, ¿cuánto hace que sucedieron esas cosas, se escribieron? Hace ya 1900 años. No. La Biblia nos sirve para leer la historia actual, para comprenderla, mas en la Biblia no hay nada raro que se aplique a nuestros días como tal. Bueno, eso se los explicaré después. ¿En qué íbamos? Ah, no se me pierdan, no se me pierdan. ¿Quién dijo que la Biblia era la Biblia? Entonces, una pregunta capciosa. La Biblia empezó a escribirse en el año ¿qué? 1000 antes de Cristo. En el año 900 estaba terminada. En el año 800 antes de Cristo estaba terminada. En el año 700 antes de Cristo estaba terminada. En el año 800 estaba terminada. En el año del nacimiento del Señor estaba terminada la Biblia. Cristo predicó con Biblia. Cristo tenía Biblia. ¿Tenía Biblia? Respuesta, Padre tenía el Antiguo Testamento de 46 libros. Ah, ya por eso se dice, y este dato, yo estoy lanzando datos. Luego cuando vayamos dando los otros temas, van a unir los datos y van a que, ya entendí por qué el Padre dijo esto en la primera charla. En esta es una introducción solamente, para que ustedes queden con dudas. Yo quiero que ustedes queden confundidos, enredados, lo más pensativos posibles. Pero el curso no ha terminado, recuerden, faltan otras 4 clases. Cuando terminemos las 5 clases y quedan confundidos, entonces esta plática se perdió. No me invitan a almorzar ni nada. Van a darse cuenta cómo al final de los 5 temas va a quedar todo claro. Porque eso es muy sencillo, esto es muy sencillo. Esto lo entiende un niño de 2 años. Pero verán que esto es un curso para niños. Es un curso para niños, es muy sencillo. Porque ustedes tienen que utilizar la mente, van a utilizar la lógica. Íbamos en el año 0, cuando nació el Señor. ¿Estaba terminada la Biblia? ¿Qué estaba terminado? Padre, tampoco, ¿para qué pregunta eso? Padre, si Jesús nació en el año 0 y con Jesús empieza el Nuevo Testamento, ¿qué quiere decir? Ya estaba el Antiguo. ¿Sí ven que es muy sencillo? Es cuestión de lógica. Ya estaba el Antiguo Testamento. ¿Cuál Antiguo Testamento estaba? El escrito de 46 libros. No lo duden. Cuando nació Cristo, estaba el escrito de 46 libros. Yo dentro ya lo explico. ¿Estaba el Nuevo Testamento cuando nació el Señor Jesús? Es después de Jesús. Claro.
Antiguo Testamento antes de Jesús, Nuevo Testamento después de Jesús. Cuando nace Jesús estaba escrito el Nuevo Testamento. No, ¿cómo estaba escrito? Y todavía no había, Jesús no había corrido por ahí, no había, ¿sí? No había comido todavía, hablado todo. Cuando nació Jesús solamente estaba él. ¿De cuántos libros? Padre, ¿por qué todos los protestantes tienen 39? El Antiguo Testamento. ¿Sí? Vuélvalo a contar. Uno por uno. Si tiene 40 está peor todavía. Y ahí sí, sería la única que tiene 40. Estamos llevados. Entonces, estaríamos muy fritos. Bueno, entonces, Padre, más o menos en el año 100, los judíos colocaron 39 libros al Antiguo Testamento, después de Cristo. Pero es que nosotros los católicos utilizamos los 46 que estaban antes de Cristo. ¿Sí me hago entender? Para nosotros lo que vale es lo que estaba antes de Cristo, no lo que cambiaron después de Cristo. Antiguo Testamento. ¿El Nuevo Testamento cuántos libros tiene? Entonces, a 73, réstenle 46, quedan 27 libros. Entonces, esto es una clase de matemáticas, esto es una cosa muy bonita. Aquí aprenden de todo lo que ustedes quieran. ¿Ah? El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Imagínense dónde los protestantes le hubieran quitado un libro a los 27, si hubieran embalado. Pero es que no ha llegado a lo más bueno. ¿Quién dijo que la Biblia era la Biblia? ¿Quién dijo que la Biblia debe tener 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento? ¿Quién dijo eso? ¿Jesús? Entonces, ¿Pablo? Tampoco. ¿Quién? Aquí viene el tema de la inspiración bíblica, que no lo he escuchado en ningún curso. Esto es original, grábenlo, del padre Orlando Toro. No lo he escuchado en ningún curso. Jamás lo he escuchado ni lo escuchará. ¿Qué es la inspiración bíblica, Padre? ¿Qué son los libros inspirados? ¿Cómo sabemos que los libros de la Biblia son palabra de Dios? ¿Por qué los leo y no leo otros libros? ¿Por qué debo aceptar esos libros y no otros? Miren, hasta el año 100 se escribieron todos los libros de la Biblia, pero solamente fue hasta el siglo IV cuando se definieron como tal los libros que la Biblia debía tener. Y el que hizo esa definición se llama Santo Padre, el Papa San Dámaso I. ¿Sí? ¿Sí? Es que es eso. Mire que cuando vienen a misa y escuchan. El Antiguo Testamento, o sea, lo que uno oye de la Biblia, no es que está inspirado por Dios, Ya voy para allá. Es que eso es lo que quiero que ustedes queden más confundidos todavía. ¿Listo? San Dámaso I. Miren, esto por eso nunca lo han escuchado de nadie. Lo digo porque yo no lo escuché. Cuando yo estudié la inspiración bíblica, yo no lo escuché de nadie. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Quién definió eso? ¿Quién dijo eso? Ay, acá más aburridos. Cuando yo les diga la Biblia es inspirada por Dios, ¿quién dijo eso? pues es
¿Quién lo dijo? ¿Pero quién lo dijo? Así es que empiezan los chismes. ¿No es, no? Por ahí yo escuché. No, dígame quién lo dijo para pararlo. Decimos acá en Colombia. Cuando hay un chisme, ¿uno qué hace? ¿Quién sacó el chisme? Y luego lo boletea. Es muy fácil. Cuando hay un chisme, uno dice, me dijeron. ¿Quién me lo dijo? ¿Quién se lo dijo? No por ahí, no, por ahí no vale. Por eso, no, entonces es mentira. Si usted me dice quién lo dijo, y yo puedo decir, fulano de tal lo dijo, entonces me va a decir con pruebas por qué lo dijo. Y lo va a decir delante de todo el mundo. El problema de nuestros pueblos latinoamericanos, el chisme. En Europa no hay chisme. ¿Saben? No hay chisme. ¿Por qué no hay chisme? Porque allá no le interesa la vida de los demás. Hay la farándula y esas cosas, pero el chisme está diseñado para los países latinoamericanos, que nos queremos meter en la vida de los demás. En otros países no hay chisme como tal. Uno acá, en estos países, sí se confiesa del chisme. Pues les cuento un chisme. ¿Quién dijo que la Biblia era inspirada por Dios? Concilio de Trento, Concilio Vaticano I, pero lo ratificó el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica. Porque todavía no he llegado a lo que yo quiero decirles. Concilio de Trento, Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II. Pero van a quedar más aburridos con esto. Cuando hablo de inspiración bíblica, estoy hablando que Dios, ¿qué es la inspiración? ¿Uno en qué se inspira? En algo. Pero yo también puedo inspirar a alguien. ¿Sí? Usted me inspira confianza, respeto, alegría. Usted me inspira. Está el inspirado y el que inspira. Son dos. Dios inspira. El hombre es inspirado. ¿Por qué? Dios inspira al que sea. Dios inspira al que sea. Dios me inspira. El hombre es inspirado. Pero ¿quién escribió la Biblia? ¿Dios? Que quede eso claro. La Biblia no la escribió Dios. Pero sí inspiró. Eso es lo que quiero explicarles hoy. Con esto estoy terminando ya. ¿Quién inspiró? Dios. ¿Qué quiere decir? Hombres pensando en Dios, digámoslo así para que me entiendan. Yo pienso en alguien, ese alguien me inspira, pero es un acto del pensamiento. Yo pienso y escribo, pero es el hombre el que escribe. El hombre de un tiempo determinado, del año 1000 hasta el año 100. Pero ¿qué pasó? ¿Quién dijo que esos libros eran inspirados por Dios? Miren, ¿qué es más importante? ¿Que los libros sean inspirados por Dios? ¿O el que dijo que eran inspirados por Dios? Eso no me lo enseñaron a mí. Es porque las personas que lo leen se dan cuenta que es inspiración. No, pero usted me puede decir, y yo como para creerle, ¿cómo hago para aceptar eso? Esto es mentira, yo le puedo decir, si usted llega a un ateo o un científico y coge la Biblia y usted le dice, la Biblia es inspirada por Dios, ¿el ateo qué le va a decir? Eso es pura paja. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber una persona que lo asevere, que lo afirme, que lo diga con autoridad, que algo
es así. ¿Y quién es la autoridad para decir que en la vida espiritual algo es así? En la vida de fe, el único que tiene la autoridad dada por Dios se llama San Pedro. Y está en la Biblia. Está en la Biblia. Lo vimos, lo escuchamos hace 8 días. Te daré las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero eso no es lo importante, es muy importante. Pero lo más importante es lo que sigue. Pedrito, te daré las llaves del reino de los cielos. No le dijo solamente edificaré mi iglesia, le dijo lo más comprometedor y lo más grande. Usted tiene el poder de atar y desatar. Yo que soy Dios, Jesús es Dios. Si no, entonces ¿quién tendría el poder? Nadie. Jesús es Dios y al único que le dio el poder como tal, en primer lugar, fue a Pedro. Échenle ojo al evangelio de este domingo que viene. Van a quedar más aburridos todavía. Pero no se los adelanto porque no me gusta decirlo todo de una vez. Entonces, el único que tiene poder para decir la Biblia es la Biblia, algo es inspirado por Dios, que tiene la potestad es San Pedro. Y San Pedro dijo que la Biblia era la Biblia, porque cuando él se murió, San Pedro se murió alrededor del año 67 después de Cristo y la Biblia se terminó de escribir en el año 100 más o menos. Invito a todo el mundo que me escucha y que me ve. Por favor, tarea para esta semana. Van a buscar entonces en cualquier enciclopedia. Las enciclopedias no son católicas, son un negocio. La enciclopedia es un libro que recoge la información de la humanidad para negociar. Pero uno lo puede consultar para conocer la verdad. En cualquier enciclopedia me van a buscar la lista de los papas. Párese quien se pare, me van a buscar la lista de los papas. Y van a 266. Y van a encontrar, me van a buscar San Dámaso, ¿qué número fue? Y lo van a hacer para el chance. Y si se lo ganan, me dan la mitad. Mentira, no vayan a creer, por favor, que me gusta la astrología y las cosas de esas. Si no, las cosas raras no van con el cristianismo. Pero si se lo ganan, por favor. ¿Qué número de papa fue San Dámaso? San Pedro fue el primero. ¿Quién fue el segundo? Sí, San Dámaso su primero. Entonces, ¿quién fue el segundo papa? ¿Y el segundo? ¿Y el segundo? No. San Dámaso fue del 382. ¿Qué? No habíamos nacido. Bueno, muchachos, solamente quiero decirles a todos los que han participado de esta primera lección del curso bíblico, les quiero decir que esta es una introducción nada más. Es decir, es un abrebocas. Quedan más dudas, más preguntas que respuestas. ¿Por qué razón? Porque lo que yo quiero es que cuando uno hace un curso, uno entienda, la persona entienda que se debe hacer preguntas. Los cursos son para responder preguntas precisas, puntuales y con total claridad. Cuando hacemos un curso, padre, usted nos ha hablado de Biblia, sí, todo lo que hablé hoy fue Biblia, todo.
Pero usted no puede ir a leer la Biblia si no sabe esto que le estoy enseñando primero. Entonces, ¿quién dijo que la Biblia era la Biblia? ¿Qué significa la inspiración bíblica? Significa que Dios inspira para escribir, pero también estuvo inspirado el que dijo que esos libros eran inspirados. Miren la redundancia. Tuvo que estar más inspirado el que dijo que esos libros eran inspirados, que eran palabra de Dios. Y solamente una persona lo puede decir, o lo podía decir, San Pedro o su sucesor, que tuviera el poder. Nadie más. Si usted me dice, mi abuelita podía decir que los libros son inspirados, mentira. ¿Quién le dio la autoridad a esa persona para decirlo? Si el único que puede decir, esto es inspirado por mí, es Dios. Libro inspirado por Dios, solamente Dios podía decir, yo lo inspiré. ¿Y quién es Dios? Jesús, hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús es Dios. Jesús dijo que la Biblia era inspirada. Padre, no, porque cuando vino Jesús todavía no se había terminado de escribir. Entonces, ¿quién dijo? Aquel al que le dijo, tú eres Pedro, ¿sí? Y tú eres, te doy el poder, las llaves, para que tú digas o no digas, para que calles o no calles, digas sí o no, en mi iglesia. Y como la Biblia católica, que tiene 73 libros, le pertenece a la Iglesia Católica, ¿quién es el único que tiene ese poder? El Papa, no más. Y lo definió de una vez para siempre, cosa que ningún otro Papa pudiera decir. Si encontramos un libro, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, lo encontramos y entonces eso es de la Biblia. Ningún papa podrá decir más, porque ya un papa lo definió. Esto es así. Bueno, espero que hayan disfrutado y al menos anotado, hayan escrito, hagan la tarea de la lista de los papas y hagan la tarea del número de San Dámaso I, que el número de los papas de la Iglesia Católica fue, y empecemos a amar la Iglesia. Curso bíblico para amar a Dios y amar a la Iglesia. Quien escudriña las Escrituras y no ama a la Iglesia, no ama a Cristo. Dice San Jerónimo, conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Anoten esta frase que la digo yo y no soy santo. Entonces, escríbanla. Quien ama las Escrituras y no ama a la Iglesia, no ama a Cristo. Amar las Escrituras es para amar a la Iglesia, no ama a la Iglesia. No, quien ama las Escrituras, dice amar a las Escrituras y no ama a la Iglesia, no ama a Cristo. Quien ama las Escrituras y ama a la Iglesia, ama a Cristo. O ama a Cristo y ama a la Iglesia. Bueno, dentro de 8 días veremos el tema del canon y ahí ya van a entender ya un poquito esto. ¿Ya? Van a darse cuenta que sí. Una feliz noche, estamos de noche en este momento, pero bueno, un feliz descanso, feliz día, tarde, donde se encuentren para todos. Muchas bendiciones, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y acompañe siempre. Amén. Compartan por favor esta información, este video, lo que han escrito, compártanlo con las demás personas y también suscríbanse a nuestro canal Pescadores de Hombres desde el municipio de Bolívar Valle.